La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Muy buenas noches a todas las personas que ya nos acompañan. Iniciamos la transmisión en vivo hace 2 minutos recientemente. Me parece, proponemos desde la librería Expresión Viva que esperemos hasta estar en vivo durante 5 minutos para que nos pueda acompañar la mayor cantidad de espectadores y espectadoras al encuentro. Ya nos acompaña Alejandra Lerma y Jair Villano, la persona que va a tener sobre todo una comunicación con la autora en el marco del lanzamiento de su libro, que ya lo tengo conmigo, ya lo tenemos en la librería, No habitar ya la tierra. Muchas gracias. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Gracias por la espera, por el encuentro, a las personas que ya nos acompañan. Mi nombre es Jonathan Valencia y soy librero de la librería Expresión Viva. En esta noche lluviosa, 1 de septiembre, le damos la bienvenida a Alejandra Lerma y a Javier Villano en este espacio que se llama Trazando el Valle. Trazando el Valle es una plataforma que nace en la librería Expresión Viva, que busca ofrecer un espacio de difusión y circulación para las autoras y autores regionales a propósito de sus producciones creativas, donde podrán compartir reflexiones, lecturas, procesos creativos y editoriales en encuentro dentro o por fuera de las instalaciones de la librería Expresión Viva. Esta es la propuesta, o es una de las propuestas que componen el proyecto que presentamos al Ministerio de Cultura, con el que fuimos ganadores de la beca para la consolidación de librerías independientes como espacios culturales. Cuenta además con el soporte del sello Colombia Crea Talento, ¿sí? Y en ese sentido quiero invitar a Jair, hacer una breve presentación del perfil de la autora, de Alejandra Lerma, en esta oportunidad que ya nos acompaña. Alejandra Lerma nace en Cali en 1991, es comunicadora social y periodista de la Universidad del Valle. Creció en las montañas de Restrepo, busca el silencio de los bosques, prefiere los helados al licor, lee con fervor a Wisława Szymborska y escribe con un látigo en la mano. Es autora de los libros de poesía Trébol de 4 hojas, Oscuridad en luz alta, Precisiones sobre la incerteza, No habitar ya la tierra, el libro con el que gana el premio Jorge Isaacs 2019, y el libro que vamos a presentar hoy en la librería Expresión Viva. Además, autora de La herida primordial, una selección de poemas de toda su obra, publicado en formato digital y descarga gratuita con la editorial Seshat. Ese es uno de los eventos, además, que pertenece al grupo de eventos de encuentros literarios con el escritor y periodista vallecaucano Jair Villano. Jair, muchas gracias y buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jonathan? Encantado nuevamente de estar con ustedes en esta tarde, en efecto, lluviosa, melancólica. Y qué mejor que en ese sentido que acompañar esa melancolía de un género como la poesía y con una invitada tan especial como Alejandra Lerma. Buenas noches, Alejandra Lerma. Buenas noches, gracias a Jair y a Jonathan y a Expresión Viva por este espacio para la palabra. Listo. Pues de entrada, Alejandra, decirle que su libro me pareció muy interesante. Ya había tenido la oportunidad de leer este que se llama Precisiones sobre la incerteza, que fue publicado ¿cuántos años atrás? ¿2? Ese ¿1? es del 2017. 3 años atrás, imagínense, tanto tiempo. Y precisamente pensando en eso, en esas distancias que hay entre la publicación de un libro y luego la publicación de otro, quisiera que empezáramos precisamente por ahí, ¿qué distancia estética siente entre la publicación de su primer libro y Correr la Tierra? Que no es su primer libro, ¿no? Pero... bien. Bueno, mi primer libro es un libro pues como muy prematuro y es un libro que aparece cuando yo todavía estoy aquí en mi pueblo, desde donde les hablo en este momento, en el colegio, estaba en ese entonces. Tenía 16 años cuando empezó como a gestarse la idea de la publicación, que fue una publicación que salió de la mano con Miguel Caro, que en ese momento tenía una fundación con un proyecto decía él, irresponsable alegría, de publicar a jóvenes del Valle del Cauca que fueran menores de edad. Entonces, evidentemente, ese ejercicio de publicación inicial fue pues como muy lleno de ciertas ingenuidades, ¿no? Y también de ciertas inocencias, que son dos cosas diferentes, pero que en ese momento pues se entrelazaban. Y yo ahora lo veo con cariño, ¿no? Como esos primeros ejercicios que uno tiene y que tampoco debe ni ocultar ni desarraigar, pero evidentemente pues uno ve el paso del tiempo en la escritura, en ciertas técnicas, sobre todo en el proceso de relectura de los textos, de reedición. Tal vez estos primeros poemas que se publicaron fueron muy parecidos a la primera versión en la que se escribieron. Entonces, en ese sentido, estos otros cada vez son mucho más lentos, ocurren más despacio y pues yo tengo como mucho más cuidado y también hay otras lecturas literarias y otras lecturas también pues de las experiencias que uno va adquiriendo en este asunto de vivir. Entonces sí hay muchas distancias, pero también hay algunas cercanías en cuanto a unos intereses que uno empieza a desarrollar distinto, pero que siempre están allí apareciendo. Ya desde ese momento a mí, por ejemplo, me interesaba la familia como un punto esencial de enunciación y de reconocimiento también desde el lenguaje. Y qué interesante, ¿no? Que no lo niega, porque muchos escritores niegan sus primeros libros, como que les tienen temor. Pero Alejandra, ahora ya más o menos lo respondió ahí, pero quiero igual preguntarle cómo nacen sus poemas y si usted cree en la inspiración o si sospecha de ella. Bueno, creo y sospecho, creo que están allí esas dualidades. La inspiración, digamos que para mí se enmarca en el terreno de lo misterioso, como la muerte, una cosa que uno no entiende muy bien, que uno intuye y sobre la que siempre quiere tener una palabra o una proyección, pero que finalmente no tiene ni idea de qué se trata. Sí. Y eso pasa con la inspiración, pero creo que la inspiración solita no basta. Puede que haya gente muy inspirada, pero que no se pone tampoco en la orfebrería del lenguaje. Y ahí pues esa inspiración también cojea. Ahora tampoco creo mucho en que todo se deba exclusivamente a dedicarse. Hay gente que es muy dedicada y lamentablemente esa dedicación no garantiza siempre
una intensidad, un flechazo, la belleza en la palabra, aunque mejore su técnica, ¿no? En lo que uno nunca falla, digamos, es como lector, o sea, uno pues siempre puede ser un mejor lector, pero nunca va a fallar en la medida en que la lectura pues no te va a exigir el mismo talento y la misma experticia que la escritura, o digamos, si no vas a ser un lector que comente públicamente sí, sus libros amados. Entonces creo que la inspiración puede que exista, pero más que sea como un asunto así tan místico, tiene que ver con la sensibilidad, pero también tiene que ver con una disposición, ¿sí? Una disposición también ante lo misterioso, una disposición ante lo cotidiano, una mirada atenta y eso también es una actitud que se puede cultivar. Entonces creo que allí hay Claro. como un equilibrio entre el lugar donde me sitúo y cómo escucho también eso que está reverberando. Muy interesante eso que acaba de decir Alejandra. Fíjese que hace 15 días nuestro invitado Fernando Araujo nos decía que estar en modo escribir es otra manera de decirlo, ¿no? Bolaño decía hacer de la literatura un estilo de vida, pero le preguntaba por la inspiración porque hay quienes creen, hay teorías, teóricos que digamos que la defenestran, que desconfían de ella, o hay incluso poetas que dicen que sospechan de ella. Por ejemplo, Pessoa decía que las emociones son traicioneras, ¿no? La inspiración es traicionera en ese sentido. Y por eso precisamente quisiera preguntarle cuánta distancia hay entre un poema que usted escribe y uno que corrige. Bueno, cada poema tiene como sus propias reglas, su propio orden. Yo lo pienso también como en la comida. Aunque tengas los mismos elementos, puedes hacer una cena muy distinta, un almuerzo muy diferente y dependerán de muchas cosas, de tu estado de ánimo, de cuánta pimienta hay, de si está fresca o no la albahaca. Entonces creo que cada poema tiene unas exigencias distintas. Tengo experiencias múltiples en relación a la escritura de poesía, porque hay poemas que ocurrieron con mucha naturalidad, casi como, volvamos a esa idea romántica, ¿no? Casi como si fueran dictados, y después en la distancia, lo que sí trato es que haya un tiempo entre el momento en el que se escribe, como ese fuego inicial, y ya luego el trabajo más técnico, más desapegado y mucho más conciso de la revisión y la edición y de sopesar las palabras y las preguntas que me suelo hacer cuando estoy allí, como realmente este es el verbo que quiero utilizar, qué pasa si juego, un poco como lo que hacía Pizarnik, no tan literal como ella, que a veces recortaba incluso sus versos y los iba como traspapelando o juxtaponiendo para ver en qué lugar se situaban. Digamos que ahorita la virtualidad también como que nos quita un poco ese encanto artesanal, pero sí, trato como de que abro un Word y le tengo al menos 3 versiones al mismo poema. Así sea como un juego y me quedé con la inicial, pero me gusta preguntarme qué pasa, si le cambio la enunciación, si no es una primera persona, o si en realidad lo que quiero es el futuro imperfecto, o qué pasa si el centro realmente es el final. Entonces también tengo como pues una relación de rompecabezas con el texto. Y hay poemas que también son muy problemáticos, que uno nunca termina de escribir, con los que nunca me sentí del todo satisfecha y siempre me peleé, incluso ya después de verlos publicados, que uno tiene la sensación de, bueno, pudo comenzar distinto, aquí hay otra palabra que tal vez le iba mejor, pero bueno, siempre está ahí como ese juego entre la duda, ¿no? ¿Qué tanta sal le pongo a esto? Claro, y en no habitar la tierra, pues digamos que estas preguntas se hacen pertinentes porque es un libro que trabaja varios conceptos, pero quizá el principal sea la muerte, ¿no? El dolor, sobre todo. Digamos que es la evocación de la muerte por oposición. Con eso quiero decir que es por alguien que está vivo y que siente el peso de la existencia en su expresión más cruel, ¿no? En su caso me parece que hay un contraste interesante, su intensidad como individuo y la ausencia de su padre. Por eso quisiera preguntarle
¿Qué tipo de aportes cree usted que ofrece la poesía? Es decir, si también la poesía viene siendo una suerte de catarsis. A mí me gusta un montón una frase que tiene este maestro del terror, Stephen King, en su libro, que de hecho es mi libro favorito de él, que no es una novela, sino su autobiografía mientras escribo. Por ahí tiene una perla que yo me apropié y siempre la llevo ahí como un talismán, y es que la escritura es pensamiento decantado. Entonces creo que con la poesía también pasa eso, es eh, tratar como de extraer así lo más esencial y lo más prístino a veces, y también lo más oscuro. Es que tiene muchos matices, ¿no? No se ubica en un solo lugar. A mí me parece muy peligrosa esa idea también como de, no, la poesía sana, la poesía te cura, la poesía te salva, porque no creo que sea cierto. O sea, tenemos una gran muestra de gente que se fue a mano propia escribiendo virtuosamente y prolíficamente, pero Claro. creo que la poesía sí traduce y sí decanta el pensamiento, que es lo que nos dice Stephen King, ¿no? O sea, te obliga como a ordenar, te obliga a ordenar también ese caos sensitivo. En este caso particular de este libro, que es el que nos ocupa pues esta noche, es un libro muy referencial, muy autorreferencial, y además porque es un libro en el que yo evidentemente hablo pues, de una situación familiar y de mi padre y de mis muertes más cercanas. Entonces creo que también me ayudó a repasar la herida, no necesariamente para desinfectarla, pero sí, digamos, para reconocerla, para conocer un poco más su hondura y, y la capacidad que tiene en mí de transformar cosas o de pausar cosas o de detenerme, ¿no? Ante otras circunstancias que no son tan literarias, pero sí hay un diálogo todo el tiempo entre este lenguaje fabulado y la experiencia vital. Creo que la poesía también es un puente, ¿no? O sea, te ayuda a entender un poco ese estanque con agua enrarecida. Sí, sí, otra de las cualidades, sin duda, del poema, además de su prosa, que es una prosa limpia, sencilla, muy sensible, pues a los poemas se les siente el dolor, digamos, y eso es una cualidad inmensa, pero no deja de ser poesía. Es decir, un arte donde las palabras son aquilatadas, son reescritas, pulidas, armado poder, me imagino. Por eso quisiera preguntarle por su proceso de escritura, que nos contara, aunque ya más o menos lo ha dicho, cómo es el proceso de escritura, especialmente para un libro como este, donde la muerte, donde la ausencia, donde la soledad están plasmadas. Bueno, este libro particularmente fue como naciendo a partir de, yo siempre tengo cuadernitos, ¿no? En los que escribo, aunque escribo también muchísimo en digital, me encantaría decir que no, que tengo así el tintero y la pluma, pero pues no, en realidad escribo más en Word, pero sí tengo por ahí mis cuadernitos Acá no. y, y yo los llevo, ¿no? Pues por ahí también si me coge la vida sin los cuadernos, pues escribo en cualquier sitio, en cualquier papel, servilleta que se le atraviese a uno, folleto evangélico, cualquiera de esas cosas. Y de hecho hasta a veces uno encuentra ciertas fortunas porque por ahí escribió una frase y terminaba diciendo la redención y te casó y bueno, le agradece uno también al evangelista el guiño. Entonces, primero fue como encontrarme con muchos escritos sin una intención muy clara de para dónde iban. Estas notas que yo tomaba en el hospital cuando cuidaba a mi papá, o que tomaba cuando iba pues en el bus hacia el hospital, sobre todo era como en esa etapa. Y ya después de que él se muere, pues yo empiezo como a revisar. Tuve también una temporada en la que no escribí absolutamente nada, una temporada como de 3 meses en la que no escribí ni una coma y de alguna forma me preguntaba como, bueno, tal vez hasta aquí llegó esto, ¿no? Que creo que es una de las cosas que también nos Y llegó acosan. el barco. Sí, y una noche particularmente me desperté, tuve un sueño con mi papá, o sea, nada profético, de hecho también narro ese sueño en el libro,
Y después de ese sueño un poco también turbulento, no necesariamente una pesadilla, pero sí turbulento, escribí esa noche así como de una, no sé, como unos 17 poemas seguidos, cosa que no me había ocurrido, me ha ocurrido en dos ocasiones, en un desamor y en esta situación, pero eso no es un ritmo habitual en mí ni nada, y claro, de esos 17 poemas, pues yo creo que en el libro hay como tres de esa noche, pero sí fue como, esa sí fue una catarsis, y además que es de las pocas veces que yo he escrito con una emoción así muy sobrepasada, porque estaba llorando, ¿no? Entonces, la tragedia, o sea, la postal más cliché de la vida, pues estaba ahí como emparamada de llanto y tratando de ser guiada por lo que quería escribir. Pero ya el asunto mucho más organizativo, pues fue, salió un concurso, el concurso tenía una fecha, yo dije, bueno, tengo un despelote impresionante con estos textos, con estos cuadernos, yo voy a organizar esto. Y creo que ahí también sirven los concursos, pues que uno a veces los desprecia, no les cree, tiene todos sus problemas con ellos, pero sirven para organizarse, aunque uno ni siquiera presente el trabajo, sirven como para darte una fecha, a veces en este desorden también poético, tan caótico, y decir, bueno, como hilo. Entonces así fue ocurriendo, pero fue un libro, digamos que estas cosas que te cuento pasaron en 3 años, Sí. entonces es largo, digamos, el tiempo. Sí, pero es interesante, digamos, eso que usted acaba de decir, Alejandra, porque ciertamente la catarsis puede ser traicionera, ¿no? Porque la catarsis puede no trascender el dolor, digamos, el llanto, el grito, el alborozo, y un poema finalmente, como decía Alfonso Reyes, es un producto intelectual, ¿no? Es decir, es algo trabajado, elaborado. Por eso era que quería insistirle con esa pregunta, porque a los poemas se les siente el dolor, es decir, en cada línea, en cada verso se siente, digamos, hay una sensibilidad evidente, y por eso quería como insistir en esa pregunta, cómo usted hace para escribir un poema de esos y luego corregirlos, o cómo es todo ese proceso, ¿sí me entiende? Pero también hay tedio, ¿no? También hay Sí, tedio, también hay como cierta aversión, sobre todo con este tema. Yo creo que a mí me salvó la pandemia un poco porque este libro sale y el mundo se termina, y entonces, sí, bueno, parecía. colapsa, y entonces de alguna forma me salva de la afuera. Incluso en este afuera que estamos haciendo ahora, yo estoy muy adentro, y estoy sola porque hay un gato y no hay nada más. Y eso también me tranquiliza porque es un tema que tiene a veces un efecto como muy de enlazar el dolor familiar, ¿no? Pues con mi familia, evidentemente, o sea, cuando mi familia pues va a los recitales, yo siempre tengo allí la postal de una tía llorando, pues la moqueadera en el hombro, no, mi hija, su papá, o sea, todo eso una vez, dos veces, pero ya más empieza a ser muy desgastante y te empezás a Claro, preguntar como no, ya no voy a ir para allá, pues me voy a volver aquí, mejor dicho, una impulsadora de Kleenex si sigo en esto. Y eso es, sí, o sea, eso agobia y también pues ya los amigos como, ay, está y sus muertes, que se monte ya una funeraria. Entonces, he tenido también como la tranquilidad de que este libro, que es el único libro que he hecho como monotemático, total, pues pueda como tener una vida más tranquila, así como un epitafio que de vez en cuando va alguien y lo mira y sigue. Entonces, por ahí pero he sido un poco afortunada. claro, pero fíjese que precisamente otro de los aciertos del libro es que la ausencia, la soledad, el vacío, la tentación por la nada se hacen conceptos. Y en ese sentido no importa quién lo provoca, si lo provocó la muerte de su padre, si lo provocó una pareja, si lo provocó una amistad. Entonces eso es muy interesante también del libro, que hay poemas con los cuales uno se puede identificar sin necesidad pues, de pasar por una circunstancia como la suya, que fue perder un padre. Y para eso, para demostrar un poco de eso, quisiera que nos leyera un poema, el poema Ha caído otro cuerpo. Alejandra está silenciada. ¿Por qué? Ok, ya voy. ¿Ya? Ah. Listo. Ha caído otro cuerpo. Ha caído otro cuerpo
y en su declive me recuerda el peso de los anteriores. La acumulación de lo perdido llegará a un punto insoportable. Serán más numerosos los muertos que los vivos, y no tendré con quién hablar de la memoria. Bueno, el poema debería hablar per se y habla per se, pero háblenos cómo surgen esos poemas, Alejandra. Pues como en especial, tiene que ver con que yo no sé si es por mi carta astral, a mí me gusta la astrología, que tengo así como una madrina de la luz y una madrina de lo fatal. Y las dos trabajan bastante, con ahínco. Entonces siempre me están así como tirando los milagros y el traspiés, y yo desde muy pequeña he tenido pues muchas muertes en mi vida, muertes muy importantes, ¿no? Como ver desde muy niña de qué se trata este asunto de que el cuerpo no funcione. Yo tenía un hermano con síndrome de Down y él muere cuando yo tengo 7 años. Y también tenía una tía a la que quise mucho, era como una tía abuela, también la vi pues como en sus últimos momentos, acompañé los dos procesos de cáncer de mis abuelas, materna y paterna, y las vi morir. Mi papá también, tengo como un listado de amigos entrañables que decidieron terminar con sus vidas pues a mano propia, un par de ex que ya también se fueron de este plano. Entonces, como que a veces pienso que yo estoy muy acompañada por gente que ya no está, y que mi relación también con los muertos, no es que yo juegue la ouija ni nada, pero a mí me gusta a veces dialogar, ¿no? Con ese recuerdo, con esa memoria. De hecho, me parece que pues, es una obviedad, pero las relaciones mejoran cuando la gente se muere, porque uno se queda como con la maravilla de lo Claro, que fue esa persona, y ya con no el tiene el grito, ya no tiene el ronquido, ya no tiene nada de lo que le perturba a uno en lo humano. O sea, esa persona casi que se vuelve una especie de, no divinidad, pero sí llega como a un estadio más sagrado en el que uno se relaciona mejor. También hace reproches, también extraña, pero hay como otra complicidad. Y a mí me gusta a veces creer en lo intangible. Entonces, pues ahí también hay como esa sensación, ¿no? De yo sigo comunicándome. Y este poema es un poco esa idea de que evidentemente va a haber un punto en el que ya caminaste por aquí, ya toda esa gente que te acompañó desde muy temprano, pues ya no va a estar, ya todas las tías, aparte yo soy de una familia muy numerosa, entonces esa casa cada vez que alguien se va, cada que una habitación se va desalojando, pues se va sintiendo ese peso, ¿no? Y es una casa donde a veces un fin de semana pueden estar 12 mujeres, solamente hablando de las mujeres, del gremio femenino. Entonces imagínate, ya después sí. piensa uno, no va a haber nadie aquí. Ese precisamente pues es otro de los aspectos, de los elementos que me parece que resaltan en el libro, es la sonrisa mordaz, ¿no? Como con poemas que demuestran que la vida es una feroz ironía. Por ejemplo, en el poema Vi morir a mi hermano, lo podría leer Jonathan. Claro que sí, acá estoy. ¿Me recuerdan la página? La tengo Vi en morir a mi hermano. 54. ¿Sí? Vi morir a mi hermano. Tengo 26 años, vi morir a mi 25. hermano. Eres subió. Tengo 25 años, vi morir a mi hermano, vi morir a mi abuela, vi morir a mi padre, veo morir cada mes a los hijos que no se gestan dentro de mí, los expulso con mi sangre. Estuve a punto de verme morir, asistí al funeral de mi amiga del colegio, se inyectó removedor en las venas, aún puedo ver sus uñas despintadas y escucharla decir que Dios nos ama. Es decir, cáustica. Es una vaina mordaz. Es con la muerte, ¿no? Jugarlo con algo como tan sagrado, como lo de la parca, lo decías ahorita, que siempre que se habla de los muertos uno termina haciéndose un ideal, ¿no? Del ser vivo, y se olvida, termina por privilegiar lo más positivo de esa persona, porque la muerte es como que es sacra, ¿no? Entonces, cómo trabajas con ese tipo de poemas en los cuales como hay una mirada, una perspectiva un poco más cáustica, más mordaz, más irónica, si se quiere? Bueno, yo creo que yo soy un poco así, ¿no? Como que yo voy diciendo también lo que me sale de las entrañas, y eso me ha traído, pues a veces como
algunos inconvenientes, pero también otros encantamientos. Y con la palabra trato de hacer lo mismo. O sea, yo no pensaba como, voy a escribir un libro para que la gente dedique estos poemas el Día del Padre. Pues no, o sea, como que esa no era mi intención, ¿no? Mi intención, si es que había intención, porque te digo, eso es también un desorden. Creo que a la gente, y vos que estás un poco más de ese lado, de una escritura mucho más organizada, digamos, planificada, como el ensayo, o incluso parte del ejercicio de la narrativa también es de mucha planificación. Con la poesía es otro ritmo, con la poesía es otro asunto, ¿no? Porque, o sea, habrá gente que pueda planificar como, yo quiero escribir sobre estos temas, me interesan tales cosas, pero sí hay como una corriente, un vértigo diferente, o sea, no te puedes como meter a esas aguas con todo el equipo de buceo, porque igual no te va a servir de a mucho. Y quería también los matices, pues me interesan también los matices. Entonces aquí hay poemas en los que yo hablo, por ejemplo, no sé, de la música que mi papá escuchaba, hablo de las fiestas, hay poemas en los que hablo de la comida, de que a veces estoy comiendo con mi mamá, por ejemplo, y con mi hermana un helado, y recuerdo que mi papá era grosero con la gente que atendía, que siempre pedía la cosa equivocada y se enojaba, y entonces yo digo, como que alivio que no esté aquí jodiendo al mesero, pero después digo como, ay Dios mío, o sea, me sabe como alquitrán el arequipe que le pusieron encima a la bola del helado. Entonces hay como diferentes sabores, a veces mi papá también, pues es visto aquí en estos textos como alguien que la embarró, pues como cualquier persona que hace cosas que no tiene ni idea, y por ejemplo, cómo criar a dos hijas, quién sabe eso, o sea, eso no existe, esos manuales que venden, pues para nada. Entonces yo también como que fui muy expresiva con todos los matices del padre, o sea, también tengo cosas muy cándidas, muy azucaradas, como por ahí un poema que es muy cortito, son 2 líneas y dice, papá, cuando me abrazas es como si remediaras mi vida. Entonces ahí pues es como un dulzón en medio de otros sabores. Claro, ciertamente pues la tesis que hace cada lector pues es particular, desde luego, quizá la poesía mucho más, como decías, pues Bartés decía que el autor es el lector, ¿no? Y hay poemas como, por ejemplo, un poema que quiero leer que a mí en lo particular me gustó, que yo lo interpreté de una manera un poco más nihilista, pero estoy seguro que tiene otra intención, que se llama Una noche que desemboque en otra noche. Lo voy a leer. Dice, la tiniebla es mi deseo urgente, la claridad suele ser detestable. Una noche que desemboque en otra noche, ser menos que la angustia, menos que la calma, menos que la idea habitada de la nada, esconderme de la nobleza que podría guardarte, escapar del día azulísimo, quedarme en esta noche como un péndulo, librarme del sol que nos indaga. Luego, la pregunta que le quería hacer, Alejandra, es, ¿qué disfruta más usted? ¿Que un lector entienda su mensaje, lo que usted buscó transmitir, o que este festeje al tenor de su propia interpretación? Pues a veces yo creo que la manera en que yo escribo no es tan encriptada, ¿sí? O sea, yo no soy una poeta críptica, simbólica, por ejemplo, como ciertas cosas que le pasan a uno cuando lee a Olga Orozco, ¿no? Que Olga Orozco está llena de símbolos, cargada como de un montón de jaulas luminosas, claroscuras, uno ahí se encuentra con un bosque muy tupido. Sí. Y es complejo, ¿no? Como decir, no, esta señora está hablando aquí de un jarrón que le regaló la abuela. Sí. Uno no sabe, o sea, puede ser eso, puede ser la virginidad, puede ser, no sé, la mano de un muerto, o sea, uno no sabe muy bien. No con todos, pero digamos, te ofrece ese sabor. Pero yo creo que mi poesía es más bien, no sé si la palabra es transparente, pero a veces te deja como servida a la mesa de una manera fácil de entender el menú, pero también digamos, forma sencilla, yo no utilizo como tantas figuras, pues puede hacer que quien lea interprete como quiera. De hecho, hace poco conversaba con Seuxis, que es quien hizo la colección de poesía Obra Abierta, es HAT, que es la que había nombrado Jonathan al comienzo, que es de descarga libre,
invitó a varias personas en el país, y él hizo una interpretación de un poema que a mí me causó mucha curiosidad, porque según su lectura, yo en ese poema estoy un poco triste porque no voy a tener hijos, porque no voy a tener familia, porque no me voy como a realizar en esa idea de la mujer, pues que hizo la carrera con su útero y sus cosas. Y realmente yo me estaba viendo un capítulo de Walking Dead. Es una imagen de un zombie, realmente lo que yo quería contar allí. Pero el poema ni habla de zombie ni dice embarazo, dice cualquier otra cosa. A mí me parece divertido y creo que cuando uno ya publica, eso ya no es de uno, ya cada quien piense lo que se le ocurra, y además que la devolución no es tan frecuente. A veces la gente a uno le escribe y le dice, ay, mira, leí, pensé, me conectó con, pero eso no es lo más frecuente. O sea, uno a veces no tiene ni idea qué pasó con lo que escribió. Y es muy valioso también como cuando alguien me escribe y me cuenta algo, pues yo lo valoro un montón porque también me anima como a entender de qué forma se está destejiendo, digamos, esto que yo organicé, pero yo no tengo esa como manía de comunicadora, de voy a hacer una noticia para que me la entiendan tal cual, y el que lo leyó me diga, esto fue hasta ahora, este fue el asesino, estos son los crímenes. No, o sea, yo no estoy haciendo periodismo, estoy haciendo poesía, y de las cosas bellas de la poesía es que tiene unas interpretaciones infinitas. Claro, por más transparente, por más diáfana que intente ser el mensaje, no deja de ser arte, ¿no? Y el arte, digamos que la manera de dialogar con el arte tiene que ver mucho también con el estado del individuo que accede a ella. Bueno, seguimos con Alejandra Lerma para quienes están conectando, hablando de este libro, No habitar ya la tierra, premio Jorge Isaacs del 2019. ¿Cómo estamos de tiempo, Jonathan? Estamos bien, estamos bien. Seguimos compartiendo el espacio con Alejandra. Yo creo que sería chévere pensar en que Alejandra sepa que tiene un montón de seguidores por acá, dejándole saludos, abrazos. Yo voy a compartirlos en la pantalla. Hablan de las lecturas, un poema contundente, abrazos, felicitaciones, acompañándote con afecto. Y la invitación es que hagan preguntas para ir introduciendo la parte final del encuentro, y comentarles que nosotros esta noche vamos a tener una premiación. Sí. Y esa premiación se va a dar con que una persona responda a una pregunta que se planteará en algún momento. Y lo que van a ganar será el libro de Alejandra, que ya lo tenemos en la librería Expresión Viva. Perfecto, pues hablando precisamente de esos seguidores que le acompañan a Alejandra, usted quisiera preguntarle si usted piensa en el lector, si usted escribe un poema pensando en un tipo de lector, eso si su poesía simplemente busca satisfacerse a sí misma, o si hay poemas en los cuales pasa eso. Bueno, o sea, esto puede pasar de todo, ¿verdad? Claro. No, o sea, tampoco es el onanismo poético, pues, pero pasan cosas distintas. A veces hay algo que me ocurre y es una cosa que nunca le he preguntado a otra persona que escriba y que lea sus poemas en estos llamados recitales, que los músicos nos odian cuando uno dice voy para un recital, porque para ellos recital es otra cosa. Alguna vez salí con un violinista que me odiaba por eso, decía que eso jamás iba a ser un recital, que por Dios. Cuando uno va a las lecturas de poemas, a veces yo estoy leyendo un poema y yo siento que estoy leyendo en ruso, que estoy leyendo en chino, que estoy leyendo en arameo, que eso que yo estoy diciendo, nadie, por Dios, se le va a ocurrir hacer la misma conexión que yo intenté hacer. Incluso a veces digo, no, pues yo, ¿qué estaba pensando cuando orquesté este texto? Pero después como que me dicen otras cosas, al menos se entiende, pues, o sea, se entiende, o qué sé yo, al menos llega allí como algo parecido a lo que se me ocurrió decir. No pienso como en un lector ideal, pero sé quiénes no son mis lectores, o sea, sé para quién no estoy escribiendo. O sea, no me interesa, por ejemplo, ser una chica pop de la poesía y tener un canal de YouTube y tener un Instagram, o sea, ni siquiera sé usarlo. Yo escribo mis barrabasadas y mis cosas por Facebook porque me siento cómoda, esa plataforma, que ahorita es como vista muy, muy de abuelo por las generaciones más jóvenes,
pero sé que, por ejemplo, no quiero eso. O sea, yo no pienso como que la poesía pueda ser tampoco un bien cultural parecido como, no sé, a la música de despecho, como que yo no me imagino que tenga esa capacidad de llenar estadios de esa manera. No sé, creo que la cambiaría mucho. Y también sé que no estoy escribiendo pues como para el aplauso íntimo, ¿sí? O sea, obviamente que yo le muestro cosas a mi mamá es así una mujer muy amorosa, muy compasiva, muy luminosa, no sé por qué le salió esta hija con tantos desequilibrios de luz, pero ella, digamos, siempre está dispuesta a escuchar, a tener una palabra bondadosa, y pues uno sabe que si los poemas se los muestra la amiga, el amante con el que está pues encarretada, pues eso allí de lo que se va a hablar casi siempre van a ser elogios y elogios que corresponden es al afecto, no a la real lectura. Pero tengo la fortuna así mayúscula de tener en mi vida a tres hombres, pues curiosamente son del género masculino los tres, con quienes yo puedo compartir lo que escribo y hay una lectura real, hay una lectura honesta, descarnada, me dicen, no Alejandra, llevas la palabra zapato 15 veces, estás loca, ¿cómo te ocurre? Eso es una cacofonía, o bueno, o sea, gente con la que yo puedo como realmente dialogar y con estos lectores me siento cómoda y después de que estos me leen, que son John Fuentes, un amigo con el que tengo una correspondencia de cartas hace como 5 años, un hombre que me escribe correos casi a diario, es una cosa, bueno, pues puedo hablar en otro momento, pero es una cosa muy bonita, una amistad muy intensa a través de la palabra, porque nunca nos vemos, es de la palabra. Mi amigo Juan Esteban Londoño, que también es un escritor, que es un híbrido maravilloso de teología, metal, Alemania y la estrella en Medellín, o sea, es una bomba de culturas y de miradas y mi amigo Pablo Di Marco, que es un argentino, más de la narrativa, más de la entrevista, más del periodismo, pero que también tiene pues una mirada muy aguda. Entonces, esta gente, estos son mis tres lectores así como más íntimos y un par de amigas que pues que también son poetas a las que les confío algunas cosas y aquí nos hacemos espejo. De ahí para adelante, pues yo no sé quién va a coger esto y aparte que a mí me lee gente, no mucha gente obviamente, pero me lee gente muy diversa. Mi mamá es agrónoma, entonces a mí me lee por allá un señor que está haciendo una investigación de la broca y me manda un mensajito y me dice, ah, pensé tal cosa, y me leen las señoras de la iglesia, amigas de mis tías, y de pronto también me lee pues alguien que está estudiando literatura. Entonces hay gente como muy distinta y ahí sí pienso un poco que me parece interesante que uno escriba de cierta forma para que estos públicos tan diversos puedan entrar. Ya no sé si quedarse, no sé si les guste o no, pero al menos que puedan entrar, como esos sitios a los que uno sabe que se puede asomar este vestido como este vestido. Bien, sí, me hizo acordar Alejandra cuando estaba diciendo que usted ya sabe quién no le escribe, me hizo acordar de Piglia, de Ricardo Piglia, que alguna vez decía que un escritor madura en la medida que se da cuenta sobre lo que no quería escribir, ¿no? Entonces eso también como hace parte. Pero ya como para cerrar este espacio, agradecerle a Expresión Viva, una librería ubicada en Cali, en San Antonio, los viveros más sabrosos de Cali, Alejandra, desde luego. Quisiera preguntarle para cerrar, para darle la palabra a las personas que nos acompañan, ¿qué es la poesía para Alejandra Lerma? Bueno, yo voy a hacer aquí de niña ñoña y voy a contarles que dice una de mis escritoras más amadas, que es la polaca Wisława Szymborska, que seguramente estamos pronunciando mal, pero no sé, no creo que mucha gente hable polaco aquí. Mis amigas de Polonia creo que no están en el mismo horario para escucharme. Ella decía, tiene en el discurso del Nobel, cuando lo recibe, habla de la importancia de la incerteza. De hecho, ese nombre del otro libro que tienes allí, Jair, también es un guiño a esto de lo que habla Wisława, de lo importante de no saber, de no tener ni idea. Y luego en un poema, de no tener ni idea para escribir, incluso para vivir, ¿no? Ella dice que la gente que sabe cosas es la gente que después se convierte en dictadora, sea a nivel político o de su propia vida y con los demás. La gente que vive siempre como en ese mundo de la neblina y de la incertidumbre es la que
descubre de pronto, la que crea, la que se indaga diferente. Y en este poema, donde se pregunta qué es la poesía, dice algo así como, hay muchas preguntas y hay muchas respuestas frente a este tema, y yo no sé, y sigo sin saber, pero a ella me aferro como a un oportuno pasamanos. Entonces, esa idea de que la poesía es un oportuno pasamanos me parece encantadora. Yo quiero acogerme y decir que para mí también es eso, como que uno anda a tientas y de pronto manda la mano y justo ahí había un lugar del que asirse, del que sostenerse por un momento. No habíamos dicho eso, ¿no? Que Alejandra se siente muy influenciada, se siente pues, más que influenciada, también una lectora, desde luego, con Wisława, con la polaca Wisława Szymborska, una poeta pues, que premio Nobel de Literatura, no es que sea muy conocida tampoco, una poesía maravillosa. De manera que, bueno, le pasamos a las preguntas, las personas que nos acompañan. Muchas gracias. ¿Quieran hablar con Alejandra? Sí, ya hay preguntas por acá. Yo estoy muy contento de tenerles ahí de nuevo. Alejandra, muchísimas gracias. Quiero que quede clara como la emoción de expresión viva de contar con el lanzamiento de tu libro, que ya está con nosotros acá. La primera pregunta la dejo en la pantalla y es la siguiente. ¿Crees que en verdad hay una ruptura con la tradición en la actual poesía colombiana por parte de la generación a la que perteneces? ¿Y en qué sentido? ¿En el lenguaje, en el tono, en los temas? Bueno, esas preguntas así como para hacer una investigación, ¿no? En literatura contemporánea colombiana. Creo que hay diferentes corrientes, lo que creo es que hay diversidad, hay gente que se está pronunciando desde lugares distintos, a veces de forma colectiva, por ejemplo, es muy interesante todo el trabajo que están desarrollando estas mujeres de la trenza, donde está María Tavares, Tania Garitsky, Carolina, donde estuvo en sus inicios también Jenny Bernal. Entonces ahí, digamos, hay una apuesta por entender también la enunciación desde el mundo de las mujeres, cómo están escribiendo las mujeres, cómo se piensan también las poetas en la propia escritura. Ese trabajo me parece bastante valioso, interesante, pero también hay mucha gente escribiendo desde su lugar, silencioso y mucho más personal y haciendo cosas que no son, digamos, el ruido de vamos a romper los cristales del lenguaje y vamos a incendiar la tradición, sino simplemente yo me voy a anunciar desde este sitio y desde este lugar tal vez nazca algo diferente. Pienso, por ejemplo, en poetas de acá, de mi región, en Carolina Ruales, en Marta Ortiz, en Alejandra Echeverry, en mujeres muy jóvenes que en Cali están también apareciendo, que traen, digamos, una apuesta diferente, pero habría que mirar para contestar esta pregunta con responsabilidad cada obra, o sea, yo no podría dar cuenta de eso, además yo tampoco soy una investigadora de la literatura como para dar, digamos, una apreciación tan específica como que si ese es el tono o si tiene que ver más con el concepto o con la estructura. Hay un montón de juegos, hay gente que hace collage, hay gente que hace videopoemas, pero finalmente yo creo que más allá de esa presentación o de esa irreverencia, pues lo que uno tiene que encontrar es la poesía, ¿sí? O sea, ¿y qué es la poesía? Pues vuelvo al pasamanos. Y hay cosas que uno no puede como definir de una manera tan racional, pero uno sabe emocionalmente cuando le gusta un texto, así como sabe cuando le gusta a alguien. Acá Albeiro envía un abrazo muy grande para Alejandra, una de las poetas que más admiro por su trabajo. También admiro mucho a Albeiro, maravilloso poeta y amigo. Alejandra Echeverry también te había dejado un mensaje, dice, gran admiración para ti y tu obra. Ahora que viene bueno, sí, no, si hay preguntas, dale. Sí, dice Juan Merchan, con la masificación del Internet y las redes sociales, vemos una avalancha de noveles poetas jóvenes. ¿Considera la autora que esta explosión de la cantidad afecta la calidad? ¿Hay aún un criterio al evaluar la poesía contemporánea? Pues yo volvería como a mi respuesta anterior de no sé, sigo sin saber, no mentira, pero creo que digamos sí, obviamente hay una democratización del acceso a la literatura, digamos la generación, no sé,
de mi mamá, de mi papá, pues no podían ir y descargar un PDF y leer lo que estaban haciendo sus contemporáneos. Ahora, esto se presta para muchas cosas, se presta, digamos, también para compartir obras maravillosas, pero también se presta para que mucha gente que apenas está como iniciando en los ejercicios de escritura, publique con mucha facilidad y puede que sea gente que realmente no se va a dedicar a la palabra o que no tenga así como la minucia de la corrección, sino que hay también como un afán por mostrar, pero eso pasa en muchas esferas, ¿no? Eso ya es como un asunto mucho más sociológico, no solo con la literatura, sino con la sobreproducción de todo, o sea, cuántas fotos nos tomamos al día, cuántas cosas enunciamos al día, entonces a veces la poesía también cae en estas trampas de la inmediatez y de querer decir ya y mostrar ya, cuando pues también necesita un tiempo, o sea, la poesía a veces no, creo que no compagina muy bien con el ritmo de vida que tenemos ahora, que es muy exhibicionista, que no sé si es más superficial que antes, pero se ve más superficial y es muy rápido. Y la poesía necesita de soledad, de introspección, de silencio, cosas a las que estamos cero acostumbrados en este momento. Hay otra pregunta, antes hay un comentario, dice saludos a Alejandra Lerma, me tocó en diferido. Quisiera comentarles que toda la actividad grabada va a quedar en el canal de YouTube de Expresión Viva, pues si quieren consultarla a posterior. La pregunta es, ¿crees que perteneces a una generación como tal? De Albeiro. Pues a la generación Restrepeña, el 91. No, no sé, yo no me quiero como poner una etiqueta de ningún tipo. Realmente no, pues yo soy una persona que creció en un pueblo, tampoco soy campesina, pues, o sea, hay gente también que piensa que yo ordeño y que cuando yo abro la puerta hay un ternero, a veces pasa algún ternero por ahí, pero pues no, yo tampoco vivo así en el monte, ¿no? Yo vivo en un lugar privilegiado en el que pues hay muchas montañas, en Cali también, pero acá todavía hay neblina y las cosas huelen mejor y suenan mejor. Pero no siento que pertenezca a, pues a una generación, ni tampoco me he sentido muy cómoda con esas maneras de nombrarse y de decir yo soy de esta corriente. Pues no, porque las corrientes terminan cambiando, ¿no? Su curso del agua siempre y yo prefiero no inmiscuirme como en esas estructuras. Pero ahora que hablaba Alejandra de los lugares de enunciación y de su inclinación por el entorno natural, digamos, por el campo, por las montañas. Yo no sé si usted, Alejandra, ha interactuado con la poesía escrita por poetas indígenas, que digamos es otra manera de enseñar sus saberes, sus ancestralidades. No sé si ha dialogado con esa poesía. Pues estuve bailando salsa con Chicangana, ¿no? Sí, he leído algunas cosas, no tengo tampoco, digamos, como una experticia en este tema, pero más allá de, digamos, de la poesía indígena como tal, te diría que hay poetas que son bucólicos importantes para mí, y no solamente poetas, pero bueno, por nombrarte, o sea, a mí me voló la cabeza Walt Whitman, o sea, quien no, Hojas de Hierba le generó pues un impacto así monumental en su existencia, incluso para mí es como un bastón espiritual algunas partes de ese libro, y cuando estaba muy chiquita pues me regalaron un libro de Juana de Barborou que leía una tía y recuerdo mucho eh, Raíz Salvaje y El Cántaro Fresco, que ahorita los leo y no me gustan tanto, pero en ese momento para mí sí surtieron como un efecto poderoso en ese viaje de la musicalidad selvática. Me parece que la única cosa natural, valga la redundancia, en este mundo, pues es eso, la naturaleza. Entonces, cuando se introduce y bellamente, ¿no? No sé, Moral, Sur, Montaña también, estos poemas. Felipe García Quintero, de hecho, también tiene varios poemas que a mí me parecen memorables en relación a la relación con el campo, con los animales, con las gallinas, con las vacas. Me interesa, pero digamos que no solo por un tema, no es como, solo me interesan estos temas, sino es la forma, en la poesía siempre es el cómo. Siempre. ¿Hay más inquietudes por ahí, más preguntas?
Sí, hay un saludo de Gustavo Gutiérrez, amigo de la casa, y también de Juan David Ochoa. Te mandan saludos y dice que esperan tu próximo libro. Hay una pregunta que dice, ¿qué, Tengan difer- paciencia. qué diferencia un buen poema de un mal poema? Eso es complicado porque, por ejemplo, hay poemas y yo no me voy a poner a decir nombres ahora, porque no tengo ganas de estar peleando con gente en estos días, pero es como, hay poemas que pueden estar muy bien hechos, ¿sí? Ya técnica, uno puede resaltar y considerar que es alguien que tiene un bagaje literario, que ha trabajado ese texto, pero aún así me pueden parecer muertos. Y hay otros poemas que aunque tengan por ahí algo chueco, que uno dice como, bueno, y si hubiera recortado esta cosita, y si de pronto esta palabra fuera otra, pero que en su conjunto tienen una potencia y una capacidad de traspasarte. Yo, parte de la forma en que me gano la comida y pago las cuentas tiene que ver con dar talleres. Entonces, a veces trabajo con adolescentes, con población privada de la libertad, y una de las preguntas siempre es como, bueno, eso, que es un buen poema, no sé qué. Yo diría, así de una manera muy simple y muy personal también, yo no, como he dicho, yo no soy una intelectual pública, ni una crítica literaria, ni tampoco estoy interesada en serlo. Eh, Diría que un poema bueno es el que te deja distinto. Antes de entrar en ese poema eras algo y de pronto cuando terminas cambió. No sé exactamente qué cambió, pero hubo un movimiento y casi que hay una necesidad inmediata de volver a leerlo. O sea, es como la canción maravillosa que uno escucha en la radio, que no tiene ni idea quién la canta y puede que esté en otro idioma, pero uno dice, Dios mío, necesito repetirla y la repite hasta el cansancio. Bueno, así me pasa a mí con los poemas que me gustan. Hay otra pregunta. Yo quisiera que antes de responder la próxima pregunta, introdujeras, Alejandra, tu pregunta para el premio, con la que la persona se va Ok, a ganar. creo por la dinámica que he visto en los anteriores encuentros de expresión viva, es que yo voy a hacer la pregunta y quien gane será quien conteste por el chat más rápido y más puntualmente, ¿no? Entonces Exactamente. mi pregunta va a ser sobre qué es la poesía según la anécdota que conté de Wisława Szymborska. O sea, ¿qué decía ella que es la poesía? ¿Cuál era su definición de la poesía? Por lo pronto, Clarita pregunta, ¿qué consejos darías para alguien que quiere descubrir nuevos lectores? ¿Y qué consejos darías para alguien que quiere comenzar a escribir? Bueno, no entiendo muy bien eso de descubrir nuevos lectores, o sea, que sea más leída, que otra gente se acerque a su trabajo. Mm, Pues ahí me parece complejo porque no sé qué son nuevos lectores, ¿sí? Tal vez si quieres acercarte a un público, por ejemplo, infantil, pues te van a tocar otras estrategias diferentes que si quieres un público mucho más general. Pero bueno, primero le diría que no se preocupe por quién la va a leer. O sea, preocúpese inicialmente por escribir y eso después será secundario. Además que uno nunca controla eso, uno no sabe quién lo lee. A veces hay gente que lo leyó a uno mucho, muy bien, o sea, con un ojo muy atento y nunca le va a contar que lo leyó. Y otra gente que apenas medio miró el libro y viene y lo abraza y le echa 30 flores encima y no se leyó ni un poema. Entonces, no se preocupe por eso. ¿Y qué consejo daría para alguien que quiere comenzar a escribir? No, pues a mí no me gusta dar consejos, pero sería como que lea mucho, o sea, que triunfe primero como lector. Y bueno, ya en ese ejercicio de la lectura seguramente también emprenderá con la escritura, si eso es lo que desea, y que desconfíe mucho, hay que desconfiar mucho de lo que uno hace, pues tampoco destrozarse, pues absolutamente, pero sí sospechar, decir, ay, ¿esto qué? O sea, no sentirse tan satisfecho con las primeras versiones. Ya hay respuestas. Alejandra será la juez de las respuestas de su pregunta. Y tenemos un pasamanos que dice Pedro Estrada, pero luego Amparo Lucía dice un pasamanos que me soporta. ¿Solo tenemos esas dos? Tenemos también a Sore un pasamanos y Catherine Díaz dice un pasamanos, pero en orden de llegada fue primero Pedro Arturo Estrada que respondió un pasamanos y la otra única respuesta distinta fue un pasamanos que me soporta.
Bueno, pues yo se lo dejaría entonces a Amparo. La frase literal es un oportuno pasamanos, pero creo que ella amplió un poco más la idea, ¿no? Con eso de que la soporta. Entonces creo que ahí se va este regalo. Amparo, muchas gracias por participar, igual a todas las personas. Les contactaremos por el interno. Si es posible, nos escriben a Expresión Viva por el Facebook para gestionar el premio. Muchísimas gracias. Si hay alguna otra pregunta, Jair, o No, participación. ya, yo estoy ya complacido con lo mucho por Alejandra, con el espacio. No sé si Alejandra tenga algo por añadir. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ustedes y a toda la gente que decide usar un trozo de su noche para escuchar sobre la muerte y la poesía. Y bueno, invitarles también a que sigan todos estos programas de expresión viva, las entrevistas que está haciendo Jair, que de verdad para la gente que, pues bueno, para los que nos dedicamos a la literatura, esto pues es un trabajo, es una labor que nos tomamos en serio y que apreciamos que tengamos escuchas, espectadores, lectores, invitarles también ahora ya que el mundo vuelve y abre sus puertas a que se paseen por la expresión viva, por la librería física y encuentren allí un montón de narrativa, de poesía, de ensayo, de autores vallecaucanos, de autores nacionales que de pronto uno no se ha acercado tanto. Jair, ¿qué actividades tenemos pronto? Sí, pronto dos lanzamientos. El 15 de este mismo mes, el lanzamiento del libro de Julio César Londoño, un ensayista, escritor muy reconocido acá en Cali, en Colombia, por extensión. Y el 29, otro lanzamiento de un escritor nacido en Medellín, pero que reside aquí en Cali, profesor de Univalle, Robinson Grajales. Entonces, dos lanzamientos muy invitados. Aquí no sacudimos la cámara, pero al menos estamos hablando de temas interesantes, supongo. Bueno, perfecto. Entonces, nos leemos pronto, nos vemos pronto. Alejandra, muchísimas gracias por aceptar la invitación. A Espero ustedes. que les vaya muy bien a todas las personas, todos los poetas y poetisas que participan en el Festival Internacional de Poesía de Cali, que se viene Sí, pronto. también voy a hacer mi cuña. Yo que estoy allí Claro, por trabajando en el supuesto. Festival de Poesía de Cali. Ya nos pueden seguir por redes sociales. Está subida toda la información de nuestros invitados. Tenemos una diversidad hermosa. Tenemos cantos de la África. Tenemos a Marta Gómez con música. Tenemos a Silvia Valencia en la parte de literatura infantil. Tenemos a Nati Hughes. O sea, tenemos un montón de gente preciosa para que nos sigan y bueno, pues esperamos en el Festival Internacional de Poesía de Cali. Así Perfecto. es. Muchas gracias y buenas noches. Al resto de Buenas noche. noches. Hasta La pronto. cultura es de todos. Ministerio de Cultura.